So I give my life, it's all or nothing. Yes, I lay it down for Zion's gate. Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video de Tesalónica. Quería hacer este pequeño aviso en medio del video nuevo que están por ver, que es que voy a cambiar los días de short. Como habían visto en otro video, dije que iba a ser los lunes, pero los voy a pasar a los miércoles porque me da la sensación de que si un domingo una prédica y un lunes un short, como que quedan muy juntos, digamos, ¿no? Entonces prefiero espaciarlo un poco más y van a quedar los domingos las prédicas, que va a ser una prédica mía intercalada con una prédica de un reformador, como en este caso, y los miércoles va a quedar los shorts, que ya subí uno, y los viernes van a quedar los que serían los viernes de podcast. Así que, bueno, nada más quería decirles eso. Espero que este video les sea de bendición y un fuerte saludo. Y nos estamos viendo en otros videos. Bendiciones. La ira de Dios, por Thomas Watson. ¿Qué es lo que merece cada pecado? La ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la que ha de venir. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. El hombre habiendo pecado es como un favorito expulsado del favor del rey, y merece la ira y maldición de Dios. Merece la maldición de Dios, Gálatas 3:10. Como cuando Cristo maldijo a la higuera, se marchitó, así cuando Dios maldice a alguien, marchita en su alma. Mateo 21:19. La maldición de Dios estalla de donde venga. Merece también la ira de Dios, que no es nada más que la ejecución de su maldición. ¿Qué es esta ira? Primero, es privativa, es decir, priva de las sonrisas del rostro de Dios. Es suficiente infierno ser excluido de su presencia, en cuya presencia hay plenitud de alegría. Salmo 16:11. Su rostro sonriente tiene ese esplendor y belleza que encanta a los ángeles con deleite. Este es el diamante en el anillo de gloria. Si fue una miseria para Absalón no poder ver el rostro del rey, ¿qué será para el malvado ser excluido de ver el rostro agradable de Dios? Ser privado de la vista de Dios es el mayor de todos los castigos. Segundo, esta ira tiene algo de positivo en ella. Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 1 Tesalonicenses 2:16. Primero, la ira de Dios es irresistible. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Salmo 90:11. Los pecadores pueden oponerse a los caminos de Dios, pero no a su ira. ¿Contenderá la zarza con el fuego? ¿Contenderá lo finito con lo infinito? ¿Tienes tú un brazo como el del Señor? Job 49. Segundo, la ira de Dios es terrible. El proverbio español es: no es tan bravo el león como lo pintan. Somos aptos para tener pensamientos de desprecio de la ira de Dios, pero es muy tremenda y tétrica, como si un plomo escaldado cayese en los ojos de alguien. La palabra hebrea para ira significa calor. Para mostrar que la ira de Dios es caliente, es por eso que es comparada al fuego en el texto. El fuego, cuando está en su furia, es terrible. Así, la ira de Dios es como fuego, es lo terrible de lo terrible. Otro fuego no es sino una pintura comparado a este. Si cuando la ira de Dios no se enciende sino un poco, y una chispa vuela a la conciencia de un hombre malvado en esta vida es tan terrible, ¿qué será cuando Dios despierte toda su ira? Salmo 78:38. Qué triste es un alma abandonada. Dios entonces escribirá su ira y escribirá cosas amargas. Sus flechas venenosas se pegan rápido al corazón. He llevado tus terrores, he estado medroso, sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Salmos 88, 15 y 16. Lutero, en deserción, estaba en un horror de mente, que ningún calor o sangre le restaba. No se le veía sangre en su rostro, sino que yacía como muerto. Ahora,
Si la ira de Dios es tal hacia los que ama, ¿qué será hacia los que odia? Si los que dan un sorbo de la copa la encuentran tan amarga, ¿qué harán los que beben sus restos? Salmo 75:8. Salomón dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. Proverbios 19:12. ¿Qué es entonces la ira de Dios? Cuando Dios reúna todas sus fuerzas y se enfrente a un pecador, ¿cómo puede estar firme su corazón? Ezequiel 22:14. ¿Quién es capaz de echarse bajo las montañas de la ira? Dios es el amigo más dulce, pero el peor enemigo. Primero, la ira de Dios se apoderará de cada parte de un pecador, del cuerpo. El cuerpo, que era tan tierno que no podía soportar calor o frío, será atormentado en el lagar de la ira de Dios. Esos ojos que antes podían contemplar objetos amorosos, serán atormentados con la vista de diablos. Los oídos, que antes se deleitaban con música, serán atormentados con los gritos espantosos de los condenados. La ira de Dios se apoderará del alma de un reprobado. Fuego común no puede tocar el alma. Cuando los cuerpos de los mártires se estaban consumiendo, sus almas triunfaron en las llamas, pero la ira de Dios quema el alma. La memoria será atormentada para recordar los medios de gracia que fueron abusados. La conciencia será atormentada con acusaciones propias. El pecador se acusará por pecados presuntuosos, por malgastar sus preciosas horas y por resistir al Espíritu Santo. Segundo, la ira de Dios es sin intermisión. El infierno es un lugar permanente, pero no un lugar de descanso. No hay un minuto de descanso. El dolor externo tiene algún alivio. Si son piedras o cólica, el paciente a veces tiene alivio, pero los tormentos de los condenados no tienen intermisión. Quien siente la ira de Dios nunca dice, tengo alivio. Tercero, la ira de Dios es eterna. Así dice el texto, fuego eterno. Ninguna lágrima puede apagar la llama de la ira de Dios. No, aunque derramásemos ríos de lágrimas. En todos los dolores de esta vida, los hombres esperan por un cese. El sufrimiento no continuará por más tiempo. O muere el atormentador o el atormentado, pero la ira de Dios siempre se alimentará del pecador. El terror del fuego natural es que consume lo que quema, pero lo que hace al fuego de la ira de Dios terrible es que no consume lo que quema. Los que se pierden morirán permaneciendo siempre vivos. Bernardo, el pecador siempre estará en el horno. Después de innumerables millones de años, la ira de Dios estará tan lejos de acabar como cuando empezó. Si toda la tierra y mar fuesen arena, y cada 1000 años un pájaro viniese y se llevase un grano, habría mucho tiempo antes de que ese vasto montón de arena quedase vacío. Pero si después de todo ese tiempo los condenados pudiesen salir del infierno, habría alguna esperanza. Pero esta palabra siempre rompe el corazón. ¿Cómo castigar el pecado? Consiste con la justicia de Dios, que probablemente fue cometido en un momento, con fuego eterno, por cuenta de la naturaleza atroz del pecado. Considera la persona ofendida. Es un crimen de la mayor traición. El pecado es cometido contra una majestad infinita. Por eso es infinita, y el castigo debe ser infinito, porque la naturaleza del hombre no es sino finita, y un pecador no puede de una vez soportar la ira infinita. Por eso debe estar satisfaciendo en enemistad lo que no puede satisfacer de una vez. Cuarto, mientras el malvado se queda abrazándose en las llamas de la ira, no tienen a nadie que se compadezca de ellos. Es un alivio de aflicción tener a alguien para condolerse con nosotros, pero a los malvados les son mostradas la ira y ninguna compasión. ¿Quién se compadecerá de ellos? Dios no. Ellos se burlaron de su espíritu, y ahora Él se reirá de sus calamidades. Proverbios 1:26. Los santos no se compadecerán de ellos. Ellos los persiguieron en la tierra,
Por eso ellos se regocijarán en ver la justicia de Dios ejecutada sobre ellos. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Salmo 58:10. Quinto, el pecador bajo la ira no tiene a nadie que le hable una buena palabra. Si una persona elegida peca, tiene a alguien que interceda por él. Tenemos un abogado, Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Cristo dirá: es uno de mis amigos, alguien por quien derramé mi sangre. Padre, perdónalo. Pero el malvado que morirá en pecado no tiene a nadie que solicite por él. Tienen un acusador, pero no un abogado. La sangre de Cristo no abogará por ellos. Ellos despreciaron a Cristo y rechazaron sujetarse a su gobierno. Por eso la sangre de Cristo clama contra ellos. Tercero, la ira de Dios es justa. La palabra griega para venganza significa justicia. El malvado beberá un mar de ira, pero ninguna gota de injusticia. Es justo que la honra de Dios sea reparada. ¿Y cómo puede ser eso al castigar a los ofensores? Quien infringe las leyes del rey merece la sanción. La misericordia se basa en el favor, el castigo en el merecimiento. Nuestra es la confusión de rostro. Daniel 9:8. La ira es lo que nos pertenece por ser pecadores. Nos es debido como cualquier salario que es pagado. Primer uso. Para informar. Primero, Dios es justificado al condenar a pecadores en el último día. Ellos merecen ira, y no es injusticia darles lo que merecen. Si un malhechor merece la muerte, el juez no hace mal en condenarlo. Segundo, ve qué mal tan grande es el pecado, que expone a una persona a la ira de Dios para siempre. Puedes conocer a un león por su garra, y puedes conocer lo malo que es un pecado por la ira y maldición que acarrea. Cuando ves a un hombre llevado a una cerca para ser ejecutado, concluyes que es culpable de algún crimen capital que acarreó ese castigo. Así, cuando un hombre está en la zona ardiente de la ira de Dios y ruge en llamas, debes decir: qué horrible es el mal de un pecado. Los que ahora no ven ningún mal en insultar o en violar el día de reposo, verán que parece negro en el espejo de los tormentos del infierno. Tercero, ve aquí una inscripción en la pared, aquello que refrena el júbilo de un pecador. Ahora es enérgico y juguetón, canta al sonido de la flauta e inventan instrumentos musicales. Amós 6:5. Bebe aguas robadas y dice: son dulces, pero deja que recuerde que la ira y maldición de Dios penden sobre él, que brevemente, si no se arrepiente, será ejecutada sobre él. Dionisio pensaba, cuando se sentó en la mesa, que veía una espada desnuda pendida sobre su cabeza, pero la espada de la justicia de Dios pende sobre un pecador, y cuando el hilo fino de la vida sea cortado en medio, caerá sobre él. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Por una gota de placer deberás beber un mar de ira. Tu placer no puede ser tan dulce como la ira lo es de amarga. Los deleites de la carne no pueden contrarrestar el horror de la conciencia. Mejor es querer la miel del diablo que el aguijón con la ira de Dios. El jardín del Edén, que significa placer, tenía una espada llameante puesta a su extremo este. Génesis 3:24. El jardín del deleite carnal y pecaminoso está rodeado por la espada llameante de la ira de Dios. Segundo uso, de reprobación. La estupidez de los pecadores es reprobada, quienes no son más afectados con la maldición e ira de Dios que les son debidas. Nadie considera en su corazón, Isaías 44:19. Si estuvieran en deuda y el sargento estuviera a punto de arrestarlos, serían afectados con eso, pero aunque la ira furiosa de Dios esté lista para arrestarlos, no la tienen en cuenta. Aunque una bestia no tenga vergüenza, tiene miedo del fuego,
Pero los pecadores son peores que los animales, pues no tienen miedo del fuego del infierno hasta que estén en él. La mayoría tiene la conciencia adormecida o cauterizada, pero cuando vean las copas de la ira de Dios cayendo, ellos gritarán como el hombre rico: «Oh, estoy atormentado en esta llama». Lucas 16:24. Tercer uso de exhortación. Primero, adoremos la paciencia de Dios, que no ha traído sobre nosotros esta ira y maldición todo este tiempo. Hemos merecido la ira, sin embargo, Dios no nos ha dado lo que merecemos. Podemos estar de acuerdo con Salmo 103:8. Dios es lento para la ira, y con el verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios ha aplazado su ira, y nos ha dado espacio para el arrepentimiento. Apocalipsis 2:21. No es como un acreedor apresurado que requiere la deuda y no da tiempo para pagarla. Su pieza de advertencia sale disparada, para que no salga disparada su pieza de asesinato. El Señor es longánimo para con nosotros, no queriendo que perezca. 2 Pedro 3:9. Dios suspende la sesión judicial para ver si pecadores se vuelven. Aleja la tormenta de su ira. Pero si los hombres no quieren ser advertidos, que sepan que esa longanimidad no es perdón. Segundo, trabajemos para evitar la ira que hemos merecido. ¿Cómo de cuidadosos son los hombres para evitar pobreza o desgracia? Oh, trabaja para evitar la ira eterna de Dios, para que no solo sea aplazada, sino removida. ¿Qué haremos para evitar y escapar de la ira venidera? Primero, teniendo un interés en Jesucristo. Cristo es la única protección puesta entre nosotros y la ira de Dios. Él sintió la ira de Dios para que los que creen en Él nunca la tengan que sentir. Jesús, que nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. El horno ardiente de Nabucodonosor era un tipo de la ira de Dios, y ese horno no chamuscó las ropas de los 3 jóvenes, ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3:27. Jesucristo entró en el horno de la ira de su Padre, y el olor del fuego del infierno nunca pasará a los que creen en Él. Segundo, si queremos evitar la ira de Dios, tengamos cuidado de esos pecados que la provocarán. Edmundo, sucesor de Anselmo, tenía un dicho: preferiría saltar a un horno de fuego que cometer un pecado de buena gana contra Dios. Hay varios pecados ardientes de los que tenemos que tener cuidado, que provocará el fuego de la ira de Dios, el fuego de la ira precipitada. Algunos que profesan la religión no pueden frenar sus lenguas, no se importan de lo que dicen en sus iras, hasta maldecirán sus pasiones. Santiago dice: la lengua es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Oh, ten cuidado de una lengua ardiente, para que no te lleve a un tormento ardiente. El hombre rico imploró por una gota de agua para enfriar su lengua. Cipriano dice que él había ofendido más en su lengua y que ahora estaba más inflamada. Ten cuidado del fuego de la malicia. La malicia es un humor maligno, por el que deseamos el mal a los demás. Es un bicho que vive en la sangre. Estudia la venganza. Calígula tenía un cofre donde guardaba venenos mortales para aquellos en contra de los que tenía malicia. El fuego de la malicia lleva a los hombres al horno ardiente de la ira de Dios. Ten cuidado del pecado de la impureza. A fornicarios y adúlteros juzgará a Dios. Hebreos 13:4. Los que se queman en impureza están en gran peligro de quemarse un día en el infierno. Permite que un fuego apague a otro, que el fuego de la ira de Dios apague el fuego de la lujuria. Tercero, a ti que tienes una esperanza bien firme de que no sentirás esta ira que has merecido, déjame exhortarte a estar muy agradecido a Dios, que ha dado a su Hijo para salvarte de esta tremenda ira. Jesús te ha librado de la ira venidera. El Cordero de Dios fue chamuscado en el fuego de la ira de Dios por ti. Cristo sintió la ira que no merecía, para que pudieses escapar de la ira que has merecido.
Plinio observa que no existe nada mejor para extinguir el fuego que la sangre. La sangre de Cristo extinguió el fuego de la ira de Dios por ti. Sea sobre mí tu maldición, dijo Rebeca a Jacob, Génesis 27:13. Así dijo Cristo a la justicia de Dios. Sea sobre mí la maldición, para que mis elegidos puedan heredar la bendición. Sé paciente bajo todas las aflicciones que soportas. La aflicción es afilada, pero no es la ira, no es el infierno. ¿Quién no bebería de buena gana de la copa de aflicción, sabiendo que nunca beberá de la copa de condenación? ¿Quién no soportaría de buena gana la ira del hombre, sabiendo que nunca sentirá la ira de Dios? Cristiano, aunque puedas sentir la vara, nunca sentirás el hacha sangriento. Agustín una vez dijo: golpea, Señor, donde quieras, si el pecado es perdonado. Así di: aflígeme, Señor, como quieras en esta vida, viendo que escaparé de la ira venidera.